Buenas tardes, doctor Diego Granja. Lo que yo netamente el día de hoy voy a establecer es sobre el ingreso y promoción a las diferentes áreas y carreras de la función judicial. Para iniciar, puedo establecer que uno de los fundamentos o pilares esenciales dentro de este nuevo modelo de gestión judicial radica netamente en este sistema de ingreso a las carreras de la función judicial, donde la justicia debe ser vista. Netamente esto se refiere netamente a la justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde. Como ustedes logran observar, yo he dividido este tema en 7 elementos fundamentales o 7 etapas, en las cuales voy a iniciar con la primera, que dice ¿cómo inicia esto? ¿Cómo inicia este ingreso y promoción a las diferentes carreras de la función judicial? Inicia mediante una resolución por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Si logran ver, estas son las personas del Pleno del Consejo de la Judicatura, ya que ellos emitirán esta resolución para la selección de postulantes a las diferentes áreas y carreras de la función judicial. Esto tiene estricta concordancia con el artículo 181, numeral tercero, de la Constitución de la República, en que nos establece que una de las funciones del Pleno o Consejo de la Judicatura es dirigir y proponer la selección de jueces y juezas y servidores a la función judicial. ¿Quién va a estar a cargo de este proceso? Va a estar a cargo la Unidad Administrativa de Recursos Humanos, que va a estar a cargo de este proceso. Este proceso se desarrollará tanto a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel cantonal. Se puede establecer netamente que cómo se realizará o cómo es el proceso de ingreso a las diferentes áreas y carreras de la función judicial. Se realizará mediante el concurso de mérito y oposición. ¿Qué es este concurso de mérito y oposición? Esto radica en la verificación, en el análisis y medición de las competencias que ostan estos postulantes a las carreras de la función judicial. Es decir, vamos a medir sus competencias para que puedan desarrollar o que puedan observar y su buen desarrollo a las diferentes áreas de la función judicial. Esto tiene estricta concordancia con el artículo 170 de la Constitución de la República. Podemos decir que estas carreras de la función judicial, sus promociones a las diferentes categorías se establecerá de acuerdo a las evaluaciones que se realice a los postulantes y a sus puntajes esencialmente a las carreras de la función judicial. Podemos netamente establecer dos elementos muy importantes dentro de esto, que es la irregularidad del proceso y el proceso desierto. ¿Qué es esta irregularidad del proceso? Es cuando existe anomalías en el desarrollo de este proceso, por el cual podrán causar nulidad. Y el concurso desierto netamente establece que cuando los postulantes no hayan aprobado, este concurso será establecido como desierto. Es decir, que ningún postulante haya aprobado. Por el cual, aquí hay un dato muy importante, en el cual cuando se vuelva a realizar un nuevo concurso, estas personas o estos postulantes que no aprobaron, en el cual este concurso se declaró desierto, no podrán volver nuevamente a participar dentro de este nuevo concurso. Como segundo elemento tenemos ¿qué busca? ¿Qué es lo que busca la función judicial? Busca netamente un profesional del derecho con una enorme formación académica y dedicado, como dice, y dedicado a la justicia. Estos son los parámetros que busca la función judicial, ya que estos van a ser los encargados de la administración de justicia que sea eficaz y que goce bajo todos los principios establecidos de la Constitución de la República. Pero más allá de estos elementos, se podría decir axiológicos, existen también requisitos generales que nos establece la misma norma jurídica, por el cual, de acuerdo al artículo 55 del Código Orgánico de la Función Judicial, nos establece cuáles los perfiles que busca a estos postulantes. El primero es que debe ser ecuatoriano, en goce de sus derechos de participación política. ¿Y cuáles son estos derechos de participación política?
Estos se encuentran dentro de la Constitución de la República en su artículo 61, en los comúnmente es el derecho a elegir, a ser elegido, a fiscalizar los actos del poder público, a poder desempeñar o ingresar a empleos del sector público, a formar parte de movimientos políticos o partidos políticos y demás que nos establece la Constitución de la República. Y dos, tenemos acreditar la probidad y diligencia y responsabilidad al cumplimiento de sus obligaciones, en este caso de los que ostan o postulan a estas áreas. ¿Pero qué es la probidad? La probidad netamente se establece en la integridad de su accionar. Y dos, tenemos lo diligente. Diligente quiere decir que todas sus actuaciones van a ser rápidas, eficaces. En este caso hablaríamos de un principio de celeridad que se ve inmerso dentro de este sistema procesal o dentro de esta administración de justicia. Hay casos muy específicos en el cual podemos decir, en el caso de fiscales y defensores públicos, en el cual el fiscal general del Estado y la Defensoría Pública se podrán en conjunto con el Consejo de la Judicatura, se pondrán de acuerdo al perfil que busca para que osten a estas carreras, que es fiscales y defensores públicos. Pero indirectamente, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el perfil exacto de estas personas? El perfil exacto de lo que busca es la justicia, dedicados a la justicia, a la imparcialidad, a la independencia y que tengan una experiencia profesional, que osten con los conocimientos suficientes para el desarrollo claro y eficaz en las diferentes áreas y carreras de la función judicial. Más allá de un requisito general o de una manera indirecta, también cuenta esta norma jurídica, nos establece cuáles son los requisitos específicos para la postulación a las carreras de la función judicial, en el cual nos establece en el artículo 57 del Código Orgánico de la Función Judicial, que nos establece el certificado de las notas, el certificado de calificaciones generales al momento de la obtención de su título. Dos, la certificación de la evaluación del periodo de prácticas previas a la obtención del título. Tenemos también lo que es la relación escrita de las motivaciones por el cual el postulante quiere ingresar a estas carreras de la función judicial, y una declaración juramentada en el cual va a establecer que no ha estado inmerso dentro de los diferentes delitos de corrupción, en el cual nos establece la concusión, el cohecho, la extorsión, peculado y defraudación del Estado. Estos son los requisitos específicos que establece esta norma jurídica y lo que busca la función judicial. Pero más allá de esto, tenemos el punto 3. ¿Cuándo ocurre esto? O se puede decir, ¿cuándo se puede establecer que se va a dar iniciación o se va a tener conocimiento de esto? ¿Cuándo ocurre? Mediante una convocatoria común, ya que esta convocatoria común tiene como finalidad o es el acto para darle a conocer sobre la selección de postulantes a las diferentes áreas y carreras de la función judicial. Esta convocatoria común se publicará en el registro oficial y se socializará en los medios de comunicación masivas y en la página web del Consejo de la Judicatura. Hemos observado un ejemplo muy claro. Hace unos pocos meses se hablaba sobre la convocatoria común para jueces de la Corte Nacional de Justicia en los diferentes medios de comunicación masiva, como en Ecuavisa, Telemesones, ejemplos muy claros en los que se observan. Y la página web del Consejo de la Judicatura, que está a estrictamente observancia de cualquier persona. La convocatoria se desarrollará a nivel nacional y se efectuará bajo dos principios: principio de transparencia y el principio de no discriminación e igualdad. ¿Qué es este principio de transparencia? Este principio de transparencia establece netamente que todo este proceso se desarrollará de manera pública, y el principio de no discriminación e igualdad se establece que se garantizará el derecho de igualdad de trato a todos los postulantes,
Es decir, que no se discriminará a los postulantes de acuerdo a la Constitución que nos establece su artículo 11, que nadie podrá ser discriminado por su etnia, por su religión, por su sexo, en este caso garantizando ese derecho, el derecho a la no discriminación e igualdad. Acerca de esta convocatoria, netamente también hablaríamos que la convocatoria contendrá algunos requisitos. Esta convocatoria contendrá primeramente la indicación de la recepción de los documentos, 2. La fecha y hora de presentación de las postulaciones, 3. El instructivo de concursos y 4. El cargo de postulaciones. Al hablar del cargo de las postulaciones estaríamos hablando qué tipos de cargos se postulan, sean jueces, sean secretarios, sean ayudantes judiciales, las diferentes áreas y carreras de la función judicial que se ha mantenido o se desarrolla hasta el día de hoy. Como cuarto punto tenemos la calificación. ¿Qué es esta calificación o qué se desarrolla en esta etapa? Podríamos decir que se llega a esta etapa después de la finalización de las postulaciones, por el cual esta unidad de recursos humanos tendrá como finalidad la calificación del cumplimiento de los requisitos tanto generales como específicos de los postulantes, como se establecía en el artículo 55 y 57 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que esos requisitos se establecía que deben ser ecuatorianos, que estén en goce sus derechos de participación política y demás. Esta unidad de recursos humanos emitirá un informe netamente motivado sobre los postulantes preseleccionados. ¿Por qué son preseleccionados? Porque ellos son los que han cumplido tanto con los requisitos generales y específicos que se ha anunciado dentro de esta convocatoria o el cumplimiento de estos mismos. Esto también tiene una clara concordancia con el artículo 6 del concurso de mérito y oposiciones, impugnación ciudadana y control social para el ingreso a la función judicial. Como etapa 5 tenemos la selección. Esta etapa 5 netamente también se considera como la etapa de oposición, que se llega a esta etapa de oposición cuando se haya verificado el cumplimiento de los requisitos fundamentales de idoneidad, que ya hablábamos con anterioridad. Pero esta etapa de oposición netamente establece sobre las pruebas o evaluaciones que se desarrollarán o se les realizarán a los postulantes para el ingreso a las carreras de la función judicial. Estas evaluaciones netamente se establecen en tanto pruebas teóricas, pruebas prácticas y pruebas psicológicas. Estas pruebas se establecen en el artículo 62, 63 y 64 del Código Orgánico de la Función Judicial. Estas pruebas teóricas, ¿qué es lo que busca? Busca evaluar el conocimiento y la habilidad de estos postulantes. Las pruebas prácticas tienen como finalidad o aspira la evaluación de las destrezas propias de los postulantes, en el cual también se realizarán audiencias o simulacro de audiencias a estos postulantes. Por ejemplo, las personas que opten para jueces, carreras de jueces, se les realizará este tipo de simulacros de audiencia. Y como último tenemos las pruebas psicológicas. ¿Qué busca estas pruebas psicológicas? Evalúa que los postulantes no presenten cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica. ¿Por qué es esta prueba psicológica importante? Porque ayuda a la función judicial a determinar la capacidad que gozan estas personas. Se puede decir que estas personas no sean capaces, en este caso, que gocen una incapacidad para formar parte de estas diferentes áreas o carreras de la función judicial. Hay un dato muy importante, que dentro de estas pruebas que se realizan a los diferentes postulantes a las carreras de la función judicial, para poder acceder a la siguiente prueba, primero tienen que aprobar prueba por prueba, se podría decir. Para pasar de la prueba teórica a la prueba práctica, tienen que primero aprobar la prueba teórica. Estas pruebas o evaluaciones se calificará sobre 100 puntos.
Esto tiene clara concordancia o se establece dentro del artículo 12 de este reglamento de concursos y mérito y oposición. Los postulantes que aprueben estas pruebas o evaluaciones serán considerados elegibles, por lo cual la Unidad de Recursos Humanos emitirá igualmente un informe motivado sobre el listado de estos postulados elegibles. Y como punto sexto tenemos la impugnación. ¿Qué es la impugnación? ¿Qué es la impugnación? Se puede decir de una manera muy clara que es el derecho a contradecir dentro de este concurso de mérito y oposición. Pero netamente para establecer eso, yo quiero especificar lo que establece el artículo 32 de este reglamento de concurso de mérito y oposición, en el que nos establece que la impugnación ciudadana dice que dentro del término de 3 y 8 días, contados desde la publicación del listado de los postulados elegibles, cualquier persona podrá presentar impugnación debidamente fundamentada y documentación en contra del postulante. ¿Cuáles son las causales para que puedan impugnarse? Podría decir, este mismo artículo lo define, que son que no tengan probidad e idoneidad, de lo que hablábamos, que la probidad establece la integridad de su accionar, también la falta de cumplimiento de requisitos, que ya hablábamos de acuerdo al artículo 55 y 57 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos la falsedad de información y inhabilidades e incompatibilidades. Hablar de inhabilidades, un vivo ejemplo podríamos decir que se encuentra uno de los requisitos más fundamentales es que esté en goce de sus derechos de participación política. En este caso, al hablar de sus inhabilidades, estableceríamos que se encuentre suspendido de estos derechos de participación, de acuerdo al artículo 64 de la Constitución, que se suspenden estos derechos por interdicción judicial y por una sentencia condenatoria ejecutoriada. Podemos decir que también tienen este derecho los postulantes, porque en caso que exista que en este concurso no se haya valorado de manera clara y eficaz su documentación, tengan el derecho de presentar esta impugnación. Podemos decir que esta impugnación, la Unidad de Recursos Humanos deberá de oficio investigar. Esta impugnación se presentará por escrito y la Unidad de Recursos Humanos tendrá la obligación de resolver motivadamente. Además de esta resolución será inapelable, que no podrán apelar o presentar recurso alguno. Y con el que terminamos es con la formación inicial. La formación inicial lo que busca es el mejoramiento de los conocimientos de los postulantes a los que quieren ingresar a las diferentes áreas y carreras de la función judicial. Estos postulantes o los mejores puntuados de estos postulantes podrán ingresar a esta formación inicial que se realizará en la Escuela de la Función Judicial. ¿Cuál es la misión de esta Escuela de la Función Judicial? Que es de igual manera mejorar el conocimiento de las competencias laborales, tanto de jueces, de fiscales, defensores públicos, abogados y estudiantes de derecho. Aquí en esta formación pasa cuatro situaciones en las cuales tenemos las becas. Podemos decir que en este caso los mejores puntuados de estos postulantes que hayan obtenido las mejores calificaciones en las evaluaciones que se le hayan realizado tendrán o se les beneficiará con una beca. Esta beca será pagada por la función judicial, pero existe una condición muy esencial. ¿Cuál es esa condición? Que estos postulantes o los que pasaron esta formación inicial tengan el compromiso de la dedicación y exclusiva a esta formación inicial, porque en caso que no aprueben esta formación inicial o no aprovechen este beneficio otorgado, tendrán que reembolsar todos los costos que haya incurrido la función judicial en su formación. Y tenemos las etapas. Estas etapas de esta formación inicial se clasifican en tres. De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 69 nos establece las etapas.
tenemos una etapa de formación general, que esta formación que dice que cursarán todos los jueces y fiscales y la Defensoría Pública. Tenemos también una formación específica que cursarán los candidatos dentro de las ramas que hayan elegido en este caso, y de práctica que realizarán los candidatos en el perfil específico que hayan cursado en la unidad que fueren designados. Y tenemos las evaluaciones. Dentro de esta formación inicial podríamos establecer que se les realizará diferentes evaluaciones a estos postulantes. ¿Qué tipos de evaluaciones? De acuerdo a lo que establece el reglamento del funcionamiento de la Escuela de la Función Judicial, que tendrán evaluaciones escritas y evaluaciones prácticas. Estas evaluaciones escritas tendrán un valor del 40% y estas evaluaciones prácticas tendrán un 60%. Podemos decir que después de esta formación inicial, del cumplimiento de todo esto y la obtención de los conocimientos que necesitan estos postulantes para mejorar ese conocimiento, para de esa manera obtener o poder realizar una buena administración de justicia, de igual lo que establece la Constitución. Terminada esta formación inicial, la función judicial les otorgará un diploma de culminación de la misma. Y como último punto tenemos el banco o banco de elegibles. ¿Qué es este banco de elegibles? Cuando ya hayan dado por terminado su formación inicial, estas personas serán ubicadas, en este caso, a las diferentes áreas de la función judicial, de acuerdo a lo que necesite, en ese caso, el Consejo de la Judicatura y la función judicial. En caso que no puedan ingresar otras personas, esas personas quedarán en un banco elegible, es decir, que cuando existan vacantes, esta unidad de recursos humanos podrá escogerles o podrá establecerles para que ingresen a las diferentes carreras de la función judicial. Entonces, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, espero que les haya servido.